William Paco Castillo. Ya sé que usted no tiene nada que ver con ellos. Pero ¿cuál es su nueva argumentación para decirnos que Fujimori no cometió secuestro agravado, la cual imposibilita tener determinado beneficio penitenciario? Mira, los oyentes deben saber que los encapuchados, o mejor dicho, las personas que participaron en el acto de secuestro, que ha sido denominado así, del periodista Dyer y del empresario Gorriti, el día de hoy siguen siendo objeto de un proceso. Es decir, hasta el día de hoy, los que habrían participado directamente en el secuestro no han sido condenados, no han recibido condena. Sin embargo, en el año 2009 ya se ha condenado a una persona bajo el título de autor mediato, bajo la hipótesis de que él tendría que haber sabido, pero hasta el día de hoy, Philip, no existe un solo documento en todo el expediente, no existe una sola evidencia que demuestre que Alberto Fujimori siquiera dio la orden de una llamada telefónica, se contactó con las personas que ejecutaron el secuestro. Lo que usted me está diciendo, para entenderla, le ruego y me dispense, yo muchas veces soy muy básico y lineal. Que el día de mañana podría darse el caso de que esos señores, los que en la vía de los hechos toman a Gorriti y toman a Dyer, sean absueltos. Sean absueltos, o por último, como también se ha discutido en ese caso, se diga que nunca cometieron secuestro, sino solo abuso de autoridad. Ya, ¿y eso en qué juicio está? Es en un proceso que se está llevando en este momento en la Sala Penal Nacional. Es el juicio contra los que ejecutaron el secuestro de Gorriti y de Dyer. ¿Puede relatar los hechos del arresto forzoso, del abuso de autoridad o del secuestro? Mire, olvidémonos, vamos a decir, de la descripción para que no entremos en el tema tipológico. ¿Qué pasó con Dyer? ¿Qué pasó con Gorriti? ¿Cuándo fue? ¿Qué sucedió? En el año 92, en el contexto del golpe de Estado, el periodista Gorriti fue trasladado desde su casa sin su voluntad, o sea, fue trasladado desde su casa sin su voluntad hasta las instalaciones del servicio de inteligencia. A ver, le tocan la puerta a Gorriti, lo agarran en vilo, lo enmarrocan, lo meten en un carro. Así es. ¿Quiénes lo hacen? Agentes enviados por el servicio de inteligencia. En ningún momento se mencionó el nombre de Fujimori, en ningún momento se escuchó su voz, su participación. Cuando a él le preguntan, a él incluso le anuncian qué es lo que va a suceder, le dicen, usted tranquilo, así como jugando, dice, ¿sabe a dónde vamos, no? Sí, sé a dónde estamos yendo. Lo llevan a las instalaciones del servicio de inteligencia y en este lugar le preguntan, ¿puede darme la clave de su laptop? Él se niega, le ofrecen alimento, le ofrecen dónde dormir, él se niega y empieza coordinaciones con personas para que lo ayuden a salir de esa situación. ¿Quién empieza coordinaciones? Él mismo, por las llamadas telefónicas que hacían. O sea, le permiten un teléfono. Le permiten comunicaciones, incluso él relata esto, Philip, diciendo, esta no es como se ha sostenido por ahí, esto no es un argumento de defensa que parte de la sola idea de ver al expresidente libre. No, este es un elemento que la sala no tuvo en cuenta cuando condenó a Fujimori. La sala dice, Fujimori es condenado por trato cruel. ¿Dónde está el trato cruel? Vamos a ver, ¿qué dice Gorriti? ¿Lo trataron mal? Él en ningún momento dice que lo maltrataron. Para condenar a una persona... Bueno, por se está secuestro... sacando de tu casa la prepo, presumo que lo enmarrocan. Gorriti es un hombre corpulento, yudoka, o sea, ok, se lo llevan de a tres, se lo llevan a un sitio donde él no quiere estar, lo sacan de su casa a la mala, agarran su laptop que es de él, lo quieren obligar a dar la clave y después le dan un teléfono. Esa parte a mí sí me parece extraña, porque normalmente el común de la gente entiende que un secuestro es para pedir algo a cambio, es decir, te privan de tu libertad para pedir algo a cambio a tu familia, a un gobierno, un dinero, porque para eso secuestras a una persona. Claro. Tú no secuestras a una persona para interrogarla. Mira, solamente te cuento un caso. En el 2009
Fujimori fue condenado por el delito de secuestro agravado por estos hechos que como que la percepción nos dice qué raro, un secuestro donde no hay maltrato, donde te dicen qué es lo que va a suceder, te dicen tranquilo, no va a pasar nada. En el año 2009 hubo un expediente en el que intervino el magistrado San Martín, donde hechos parecidos, un destacamento militar en Ancash, a un militar ordena, él sí ordenó que se maltratara a unos ciudadanos, él fue condenado por abuso de autoridad. Por propio San Martín. Por el propio San Martín. Entonces nosotros decimos, ¿por qué en el caso de Fujimori, que ni siquiera participó en los hechos, ni siquiera hay un documento, una orden, se dice secuestro agravado? Y en el caso de un militar, en donde sí hay evidencia que hubo maltrato contra unos pobladores, el jefe de un destacamento militar dice, no, ahí no hay secuestro, hay abuso de autoridad. Nosotros podríamos incluso... O sea, ¿de qué delito es delito, según ustedes? Bueno, claro, ahí hay un delito y que respondan los que participaron en el hecho. A mí lo que me parece es un elemento que yo no conocía, por darle un ejemplo. Dicho esto con todo respeto, miren lo mala que hacía la defensa de Fujimori, de que los autores no han sido condenados. Yo pensé que estaban recontra condenados por secuestro, porque si Fujimori es el jefe de la banda y está condenado por secuestro, agravado o por lo que sea, los que hicieron tienen que estar también condenados, porque si no, no hay banda. Porque para que haga una asociación ilícita para delinquir, en la parte del tomo 1 del libro, que me lo aprendí sí, del intercriminis está la decisión criminal. Yo decido, junto con Quique Bravo y con el Turri, vamos a secuestrar a la doctora Liz. Correcto, decisión criminal. Pero cuando ya lo decido con Quique y otro, ya somos una banda. Después hacemos los actos preparatorios. Quique, tú la agarras, tú la cogotas, tú la reduces, Turri, tú manejas el carro y yo soy la campana. Y nos vamos a la casa de Omar y la guardamos ahí y nos conseguimos que la señora Omar le dé comida. Esa es toda la banda. De la organización criminal, de la decisión criminal, el acto preparatorio, la ejecución criminal y después que cobro la recompensa o le saco la información que quiero, la suelto. Y después tengo los actos que vamos a decir que borran la escena del crimen. Es decir, le mete una bomba a la casa y queda un hueco nomás. ¿Eso no lo pudo argumentar en su momento Nakazaki? Yo creo que algo más que se puede destacar en este caso. Se habla de trato cruel y todos los libros de derecho y los magistrados que son conocedores de derecho saben, trato cruel exige maltrato físico y psicológico. En ningún momento, en ninguna parte del expediente hay maltrato físico y psicológico. Es más, no es un maltrato psicológico, doctora, si yo en este momento la levanto en vilo y la meto un cuarto acá y le digo, deme en este momento la clave de su laptop. No quiero, Philip, dame. Mira, ¿Es un maltrato psicológico o no? Philip, en el caso del secuestro agravado, maltrato psicológico tiene que significar un padecimiento, un sufrimiento. No es una... A ver, si en este momento yo le grito a alguien porque, no sé, estoy alterada, esto no se puede calificar como maltrato psicológico. Puede ser un exceso, un mal humor, no lo sé, Philip. Hay estándares... Doctora, está en medio de un golpe de Estado. Me está sacando gente del servicio de inteligencia a la mala, sin identificarse, sin decirme qué cargo hay en mi contra, porque si Gorriti, vamos a decir que fuera un conspirador con información sobre narcotráfico, si fuera pues un agente de la DEA o de la CIA o del Mossad, ¿sabe qué, señor Gorriti? Usted está detenido porque tenemos información que usted es parte de una banda, que usted conspira contra el Perú, patatín, patatán, patatán. Cuando menos sé por qué. Y yo me llamo el teniente Philip Butters y estoy con este fiscal, lo estoy enmarrocando y me lo estoy llevando al servicio de inteligencia. Totalmente diferente a, ven conmigo Liz, te cargo, te llevo... No me va a decir que eso no es maltrato psicológico. ¿Cómo no va a ser maltrato psicológico? Cuando ellos les preguntaron cómo fueron tratados, ellos me dijeron, tranquilo, señor Gorriti, no le va a pasar nada. Para mí la parte que es determinante es cuando le dan teléfono para que se comunique. Eso sí, el único secuestrado del mundo que le das un fono para que llame a sus patas. En el caso, Philip, en el caso de Dyer creo que es mucho más pero evidente. Digo Gorriti. Y después Gorriti lo sueltan y al día siguiente Gorriti está frente a Fujimori en una conferencia de prensa. Así es. Y aparentemente, por lo que hemos podido ver, le informa a Fujimori qué es lo que pasó.
Imagínate, en este escenario del golpe de Estado, debe haber sido un momento caótico para muchas personas, sobre todo para los que tenían que restablecer el orden en ese momento. Hay muchos detalles que el presidente debe haber conocido en el momento que le informaron, pero te cuento qué pasó con Dyer, el empresario Dyer. En el caso, ¿hubo maltrato físico, psicológico? Tampoco. Cuando a él lo capturan y lo trasladan al servicio de inteligencia, él dice, yo tenía hambre, hicimos una parada en las 4 estaciones. ¿Eso es quién? Dyer. Dyer. O sea, Philip, dime, ¿qué secuestrado del mundo dice, tengo hambre, vamos a parar? Y le compramos sándwiches a todo el mundo, a todos sus secuestradores. Imagínate, eso no es... ¿Para qué lo sacan a Dyer de ahí? ¿Qué supuestamente había hecho Dyer? ¿Qué tiene que ver un empresario pesquero? Mira, ese secuestro o esa retención... O pesquero, o maderero, porque de Dyer comenzaron a decir que era pesquero, maderero, testaferro de Toledo, después que tenía que ver con Alan, después que era narco, le hicieron de todo a Dyer. Esa es una de las razones que demuestra la lejanía entre una persona que se dedica a un rubro distinto y la acción de Alberto Fujimori. No hay ninguna conexión que nos permita decir que Alberto Fujimori... Ya, pero entonces, ¿para qué lo detienen a Dyer? ¿Qué le dicen a Dyer? Que le pregunten a los que lo a los que lo secuestraron, que el dicho sea de paso todavía siguen en juicio hoy, que les pregunten a ellos. Ya, ahora, esa parte no entiendo. O sea, es nuevo. ¿Que tú sabías eso? ¿Que los autores del crimen no están condenados? O sea, ¿en qué instancia está su juicio? Primera... Está en juicio, están en audiencia de juicio oral. ¿Juicio oral de primera instancia? Claro, sería la primera instancia. O sea, no tienen condena. Aún no tienen condena. Aún no hay condena. Es un absurdo. Claro, como muchos absurdos que suceden en este caso. Bueno, por último, ¿y por qué no? Por ese caso, el secuestro agravado, lo que tendrían que haber dicho, no sé si existe la figura, el tipo, mil disculpas a ustedes, señora, disculpa un momentito, el señor le tendría que haber dicho Nakazaki a los jueces, Prado, Príncipe y San Martín, usted no puede condenar a mi defendido por delito si los autores no están condenados, cuando menos suspende esa parte de la sentencia, espere, no sé si hay una acción cautelar, no sé si tiene ese tipo de nombre, pero usted no me puede decir que es secuestrador si los que han hecho el secuestro siguen libres o están en la cárcel. Algunos están en la cárcel, pero por otros delitos. Pero por esto aún no hay condena. No. Aún no hay condena. ¿Pero no están en la cárcel por este delito? Pero aún no reciben condena. O sea, Philip, según la Constitución son inocentes aún, porque aún no hay condena. Ya. ¿Y por qué le pusieron secuestro agravado? Eso quiero que me lo responda luego de la pausa. Le ruego, doctora. 8:30, con paciencia y salivita. Vámonos a la pausa. Regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Secuestro agravado. Entiendo que el propio Fujimori, durante su gobierno, había dicho que el secuestro agravado era un delito tan grave, tan serio, que no merecía beneficio penitenciario o no se le podía indultar. Quiero que me explique eso. Philip, en este caso, además de la demostración de que la sentencia fue fabricada 13 meses antes, a cualquier ciudadano esto le puede llamar la atención. En su caso llega a una corte y los magistrados no están diciendo hay que escuchar las pruebas, vamos a escuchar qué dice, quizás es inocente, quizás es culpable. No, 13 meses antes de la condena, los magistrados están buscando teorías adecuadas, útiles para condenarlo. Si esto le pasara a cualquier ciudadano, entonces lo primero que tendría que hacer es decir, me salgo de esta corte, me voy a otra porque no me ofrece ninguna garantía. Porque de antemano se están buscando los argumentos para condenar. En el caso del expresidente Fujimori, se pusieron 2 candados bien fuertes para evitar su libertad, porque se sabía que en algún momento esa sentencia iba a ser cuestionada. Primero, se puso la línea de crímenes contra la humanidad. Ya sabemos, el Tribunal Constitucional ya lo ha aclarado, el expresidente Fujimori no cometió crímenes contra la humanidad. El que la sala que lo condenó pusiera eso en la sentencia significó un exceso. ¿Lo condenan por qué? ¿Por homicidio calificado? Por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado en calidad de autor mediato. O sea, Correcto. Ni siquiera porque participó o porque dio una orden. No, Pero sigamos en el secuestro agravado. ¿Por qué le ponen ese apellido al secuestro? ¿Por qué agravado? Entonces, tenemos ya un candado que es crímenes contra la humanidad, imposible indultarlo. Y ahora ha quedado claro,
y hay que también informar a las autoridades para que no sigan declarando cosas que no corresponden con la realidad. Fujimori nunca fue condenado por lesa humanidad. Segundo candado que le pusieron esta sentencia para evitar la excarcelación de Fujimori fue condenarlo por secuestro agravado. Hasta el día de hoy, Philip, podemos pasarnos revisando ese expediente y no hay un solo elemento que nos diga que hay una orden, un mandato, una sugerencia, una recomendación. Pero eso ya me no lo hay dijo, nada. doctora. Mil disculpas. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué eso? ¿Qué implica que Fujimori haya sido condenado por secuestro agravado? Cosa que en este momento es un hecho, es una sentencia consentida y ejecutoriada. ¿Por qué ustedes le quieren quitar ese apellido? ¿Qué implica que no va a tener beneficios? ¿Ese es el punto? La condena por secuestro agravado significa que a Fujimori no le pueden conceder beneficios penitenciarios. Es decir, ya no solamente no indultos, sino no beneficios penitenciarios, pero a partir de argumentos que han sido manipulados. Secuestro agravado no correspondía, porque secuestro agravado, en este caso por trato cruel, tiene que haber maltrato físico y psicológico. Y resulta que el fiscal Pablo Sánchez, actual fiscal de la Nación, dijo, aquí puede haber secuestro simple. Él dice, secuestro simple, pero jamás puede haber secuestro agravado porque ni siquiera Pero las si propias el fiscal, víctimas. ya, pero el fiscal no fue Pablo Sánchez, el fiscal fue Abelino Guillén. No, el que emitió el dictamen en segunda instancia, cuando Ya. revisó el caso, fue el fiscal Ya. Pablo El fiscal Sánchez. no define el juez. El juez a la hora de la hora es el que tipifica. Pero el juez no puede inventar, Philip. A ver, y mira, vamos a imaginar, yo soy juez. ¿Quiénes son los agraviados? Venga el señor Gorrita y lo maltrataron, no. Señor Dyer, ¿lo maltrataron? No, es más, me llevaron a comer sándwiches. ¿Qué dice el fiscal supremo que ha conocido el caso antes de la revisión? Aquí no hay secuestro agravado porque las víctimas dicen que no han sido maltratadas ni física ni psicológicamente. Ahora, Y no, entonces la sala dice, no importa, no me importa lo que dicen las víctimas, no me importa lo que dicen los agraviados, no me importa lo que dice el fiscal supremo, aquí yo impongo mi criterio de trato cruel. Esa sola decisión de imponer un criterio al margen de lo que digan los agraviados o lo que digan las pruebas es arbitrariedad pura, Philip. ya, ahora, doctora, yo también lo digo eso con todo respeto. Yo soy, por lo que veo, bastante mayor que usted, ¿no? Yo he crecido, y si no me cree, pregúntele a su papá o a su mamá, con el indulto, y nunca he escuchado ningún político que rebata esto, ¿ya? Yo veía pues el Panamericano, Arturo Pomar, usted ni idea se da quién es Arturo Pomar, pues, ¿no? Martínez Morosini cuando era joven, usted jugaba con muñecas ni había nacido. Indultos por el Día de la Madre, indulto por el Día del Padre, el indulto de 28, el indulto de Navidad. Y salían unas listazas en los periódicos, pero listazas de toda índole. Estoy hablando Belaúnde, Velasco, Morales Bermúdez, Alan García 1, Fujimori 1, Fujimori 2. Esto de la comisión de Uberlancier para indultar, porque Fujimori es el mayor indultador de la historia. A esto de Alan García y los narcoindultos. Nunca nadie me ha rebatido esto. El presidente de la República se llame Toledo, con la Constitución actual, ¿ah? E inclusive con la del 79, inclusive con la del 63, que era la otra Constitución. El presidente de la República puede indultar porque se le da la gana. Y nadie le puede discutir nada. Lo indulto porque lo indulto se acabó. ¿Y por qué la razón? Conciencia. Por conciencia. Ni siquiera puede decir religión. Sino porque había indulto, pues el Día de la Madre, el indulto de 28. Yo no estoy faltando a la verdad. Ahí están todos los archivos de la República y del INPE y de los Ministerios de Justicia. Miles de indultados sin expresión de causa. ¿De dónde sacan que si se arrepintió, si no se arrepintió, si es católico, si no es católico, si mató a terroristas? El presidente Kuczynski se le da la gana de indultar a Abimael Guzmán en 15 minutos. Se acabó. Punto. ¿Dónde? Explíqueme usted la argumentación legal para decir que tiene que haber un requisito que no dice la Constitución. El indulto es una gracia presidencial, ¿no? Es una licencia que se toma, es una expresión de magnanimidad, de generosidad del presidente a partir de... Lo que pasa es que se ha confundido aquí, ¿no? Se dijo que para hablar de indultos no tenía que estar dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad. Y ahí nuevamente se vuelve a enmarañar el tema, ¿no? Se vuelve a enredar. Como el expresidente fue
condenado, se dice, ¿no?, por crímenes contra la humanidad, entonces no caben indultos porque esto lo impide el derecho convencional. Pero nuevamente, eso nunca sucedió. Por último, como tú dices, el expresidente, si tuviera la voluntad política, el presidente actual, si tuviera la voluntad política, podría decidir eso. O el presidente Fujimori, o sea, ahí están los archivos. O sea, la argumentación de la... O sea, dicho esto con todo respeto, un ministro de justicia, ni un funcionario de tercer nivel, ningún abogado, nadie, una comisión que haga el Ministerio de Justicia, le puede quitar al presidente el derecho, que es real prácticamente, de indultar a quien se le da la gana. Porque ya ha pasado. Si no me equivoco, Ollantumala no indultó a la señorita... Silvana Buscaglia, sí. Silvana Buscaglia, que le metió un lapo, se le salió la cadena. Usted, doctora, parece suavecita, tranquilita, buena gente. Usted mañana le mete un lapo, una policía va presa. ¿No? Claro, ¿Le indultó o no le indultó? Sí, Silvana fue indultada y allí, bueno, no hubo mucha polémica porque por último es la decisión, pero para eso tiene que haber decisión, Philip. Creo que lo fundamental para que haya indulto es que exista decisión. Más allá de que la familia del expresidente Fujimori considera que existen argumentos suficientes para verlo libre en este momento, el tema del indulto, que es distinto del habeas corpus. Nosotros buscamos el que se declare, que se ordene su libertad, anulando las condenas que han sido impuestas de manera arbitraria. Philip, el tiempo es corto para relatarte las numerosas arbitrariedades y los numerosos vicios que hay en esta sentencia, pero ¿sabes qué es lo que a mí me llama la atención cuando he venido revisando este caso que ya lleva tiempo? Si eso le puede pasar a un expresidente, que la sala imponga su criterio, no escucho a los agraviados, no escucho los documentos, no escucho las pruebas, es mi criterio, yo lo impongo. No, pero sí he escuchado, discúlpeme, el juicio a Fujimori lo pasaba Canal N, Canal 7... No, claro. Ahora porque ahorita lo van, no se preocupe, doctora, lo van a enjuiciar a Toledo, a Ollantumala, a Nadine, van a enjuiciar a Elian Carp, y le aseguro, doble contra sencillo, acepto apuestas, a PPK lo enjuician el 2021, así para Navidad del 2021 está enmarrocado PPK. Y van a ser ¿quiénes van a ser? Los caviares. Plata, acepto apuestas, Los mismos que le dieron la mano a Fujimori, los mismos que le besaron la mano a Toledo, los mismos que le besaron la mano a Ollanta, igualitititos. Esos mismos lo van a sentar a PPK. Igualitititos lo van a sentar a PPK. Pero eso ya es historia y eso es política de ficción. Pero, insisto, y quiero que me diga el derrotero de lo que está pasando. Viene la sala superior, le dice, ¿sabe qué, doctora? Muy simpática. No. ¿Y ahí qué hacen ustedes? ¿Van a la Suprema o de ahí...? Vamos al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional. Y ahí es que el fujimorismo va a hacer un enjuague y lo van a librar. No, ahí es donde se va a sustentar y ahí es donde se tiene que poner en evidencia. No estamos hablando de irregularidades procesales, Philip, estamos hablando de vulneración de derechos. Aquí se puede hablar de una construcción teórica, académica, que el académico de la universidad, de tal, de cual. ¿De qué sirve toda esa teoría si no hay debido proceso, Philip? ¿De qué sirve que lo la que usted sentencia... me está diciendo en los últimos 15 minutos es que César Nakazaki nos engañó toda una vida? No es un pésimo abogado. No, pero digo, no, si me está no he diciendo, dicho eso. son tal la cantidad de vicios, son tal la cantidad... De la sentencia. Pero de sí la él es sentencia. el que miró la sentencia. O sea, ahora usted qué hizo, no lo metieron al paredón y simplemente recibió las balas Nakazaki y Fujimori. No, yo respondo por este habeas corpus, Philip. Pero me está hablando de la sentencia del juicio a Fujimori y el abogado era Nakazaki. Y que mira, se dice, no, es más de lo mismo, 3 habeas corpus. El doctor Nakazaki, cuando planteó su habeas corpus, cuestionó el derecho a la pluralidad de instancias. Es decir, que todos tenemos derecho a que un tribunal superior revise lo que ha resuelto un juez, ¿no? El de arriba debe revisar lo que ha resuelto el juez de abajo. El otro habeas corpus presentado por el doctor Castillo cuestiona el tema de los correos electrónicos, que por qué Fujimori fue condenado por jueces provisionales, el derecho a la defensa, el derecho a la prueba. Nosotros estamos centrándonos en imputación necesaria, es decir, todos tienen el derecho que al menos, desde que se inicie un proceso, le digan de qué te están acusando. ¿De qué te están acusando? De que participaste en un robo agravado. Okay. ¿Cuál fue tu aporte?
Él condujo el auto, él sustrajo la mercadería, él atacó, golpeó a las personas. Cada uno tiene un aporte. ¿Okay? Todas las personas tenemos derecho a que nos digan de qué se nos acusa. Si ese es un derecho, en el momento de un proceso, imagínate cómo no va a ser más exigible cuando ya termina el proceso y te condena. Tengo derecho a saber por qué se me ha condenado. ¿Por ser presidente? ¿Por ser jefe de Estado? Bueno, pero se lo explicaron largamente, doctora, lo vimos por televisión todo el día. Eres el presidente de un aparato organizado de poder que conocía de las actividades del Grupo Especial de Inteligencia Colina, que le dio logística, que le dio armamento, que le dio comunicaciones, que los encubrió, además, hasta los indultas. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. La amnistía al Grupo Colina vota hasta Lourdes Flores, si me acuerdo. Vota un montón de gente. Y da una amnistía a los hechos realizados por este Grupo Especial de Inteligencia que mató y torturó y cortó y cercenó vida, cuerpo y salud de la gente. ¿Cuál es el devenir de este proceso? No, en los próximos días el expediente debe llegar a la segunda sala de reos en cárcel y allí se va a programar un informe oral, luego de lo cual la sala resolverá. Con lo que resuelva, nosotros tenemos la posibilidad de que sea un fallo a derecho, ¿no? Arreglado a los fundamentos que estamos planteando. En caso contrario, seguiremos el camino hasta el Tribunal Constitucional. ¿En cuánto tiempo tiene que pasar esto, doctora? Yo estimo que estamos hablando de meses. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Podrían ser 3, podrían ser 6. O sea, Pero los habeas corpus muchas veces lo dejan dormir el sueño de los injustos. Es decir, ¿qué le garantiza a usted que el próximo juzgado, el juzgado de A3, como yo siempre lo digo, no se demore 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? ¿Tiene un término perentorio para chequear eso? Sí, hay plazos. Ahora, también hay que considerar que estas salas manejan abundante carga procesal, pero para eso estamos despiertos y atentos para que el caso siga dentro de los términos. ¿Y de ahí ya no es a la Suprema? No, la Suprema no interviene en este habeas corpus. De la superior subiría, en cualquier caso, subiría al Tribunal Constitucional. ¿Cuándo se va a modificar la estructura del Tribunal Constitucional? Porque el Tribunal Constitucional, digámoslo claramente, lo eligen los partidos políticos, lo pone el Congreso. Y como Keiko es mayoría del Congreso, va a poder modificar. ¿Cuál es en este momento la estructura del Tribunal Constitucional? Bueno, los magistrados responden a sus propias convicciones. Yo no lo estoy viendo como un tema político, y es más, la señora Keiko ha sido bien clara. Si este fuese un tema político, si hubiesen visto otras vías. Este es un camino por el derecho, por la justicia, y así es como se quiere conseguir esto. 8 de la mañana con 50, le ruego a la doctora Lisa que se ponga los auriculares porque la gente va a querer hacer preguntas. Yo he sido bastante extenso, creo haber hecho todas las preguntas que se le tienen que hacer. En todo caso, le ruego a usted que corrija o supere las preguntas que he hecho yo. En el 467-4499, 467-4499 o en el 251-9422. ¿Qué cree usted que va a pasar con este habeas corpus que se ha presentado para favorecer la libertad del ingeniero Alberto Fujimori? Aló, buenos días. ¿Aló? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Carlos de Callao. ¿Qué tal, Carlos? Quiero emitir opinión sobre el tema. Por favor. Sí, bueno, yo vengo observando desde hace mucho tiempo los procesos que se le han seguido a Alberto Fujimori, y he llegado al convencimiento de que todos los abogados han ejercido una defensa infructuosa, incluyendo la presente, la señorita que entrevistas. A mí me parece que el juez San Martín han debido de recusarlo desde el primer momento, cosa que no se hizo. Bueno, pero ahora hay que ser agresivo, en el sentido de que lo que se debe plantear es una demanda de cosa juzgada fraudulenta. Y hay sustentos por cuanto este mismo juez ha archivado fraudulentamente una causa en contra de Ollantumala. Por lo tanto, la agresividad debería ser de parte de la defensa de Alberto Fujimori. Plantear una demanda de cosa juzgada fraudulenta.
considero que ese es el camino correcto actualmente. Bueno, 8:52, 467-4499, 467-4499. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Antonio, buenos días, señor Felipe. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Solo para aclarar, cosa juzgada fraudulenta, no se puede excusar un caso sin irse a otro caso, eso no tiene sentido. Ahora he escuchado algo de la doctora que me ha asombrado, que para que sea secuestro no te pueden dar de comer. Al señor Bayer le tuvieron 5 días detenido, que no le hubieran dado alimentos, imagínese pues. Entonces dice que lo golpearon en la nuca, en las rodillas, que eso no es poco cruel. No sé, usted diría que están jugando casino. No le estoy escuchando bien. Mil disculpas, pero no lo estoy escuchando bien. No tiene buen audio. 467-44. Entendí que argumentaba que sí había sido secuestrado el señor. 251-9422. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el ¿Me gusto? escucha? Sí, ¿qué tal? Ya, señor, respecto al señor Fujimori, bueno, lo que se le ve y se le ha dicho muchas cosas de lo malo, pero en realidad hay cosas que dice que por error han informado mal, pero él es el mejor presidente que ha obrado mejores obras a nivel nacional. Y las muertes de Barrios Altos no lo ha hecho él directamente por matar de maldad, sino fue un error que se equivocaron por atacarlo de arriba, atacarlo de abajo. Esto no ha sido una muerte que lo ha hecho directamente ni nadie quiso matar inocentes, sino por error se informaron mal. Eso hay que saberlo bien, el Perú y el mundo deben saberlo. Muy amable. Es que hay gente que todavía sigue confundiendo que si Fujimori fue un mal o buen presidente. Vamos a decirle que le den la razón a todos los argumentos positivos para que Fujimori haya sido un buen presidente. Ya, perfecto, pero a ti no te condenan por lo bueno, sino por lo malo. Es como que la madre Teresa de Calcuta en su momento haya cometido un crimen, va presa por el crimen que hizo, y por muy madre que sea y por muy angelito que sea, va preso por el crimen. Y ahí que se equivocaron, que tenían que matar a los del segundo piso y no mataron a los del primero. Bueno, mataron, o sea, el crimen está ahí. Pero en fin, 8:54, aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Ricardo, te saluda Fili. Quiero preguntarle a la doctora sobre el secuestro agravado. Ella dio un ejemplo de que su papá, si le metía una cachetada a su hijo, dice que era por cólera. Si no sabe la doctora, eso es violencia familiar, ¿ya? Porque la violencia familiar también es psicológica. Entonces en el secuestro también se da la violencia psicológica, y a Gorriti no fueron los policías, sino los militares que entraron a su casa, ¿no? Y lo sacaron dentro de su casa y se llevaron su computadora, sus documentos, y no se lo llevaron a comer, pero de repente después se lo llevaron a comer helado, pero después lo metieron al CIN, al Pentagonito, ¿no? Entonces ese secuestro, pues, porque el secuestro es subjetivo, pues hay secuestro psicológico también, hay tortura psicológica. No, pero también, una consulta. ¿Usted conoce algún secuestro donde le dan teléfono al secuestrado para que se comunique con gente afuera? No. Por eso. Mira, tú le puedes hacer viste lo que tú quieras, llevarlo a la playa. Respóndame lo que le he preguntado, no estoy hablando de la comida. Está bien. Usted conoce, respóndame lo que le estoy preguntando, tranquilícese. Te estoy respondiendo, No me está respondiendo. ¿Qué tiene que ver que tú le des un teléfono si tú lo estás secuestrando y lo estás llevando al CIN? Donde estaba Fujimori con Montesinos y Hermosa Ríos. ¿Qué tiene que ver el teléfono? Perdón, le voy a explicar por qué. Porque el secuestro es la privación de la libertad. Y dentro de las libertades que tenemos, uno es la libertad de comunicación. Entonces, yo la verdad es que nunca en mi vida he escuchado un secuestro en donde al tipo le dicen llama a quien tengas que llamar y hace varias llamadas para llamar. Nunca he escuchado eso. A lo sumo, llama a tu mamá para que le digas que te voy a matar si no me das plata. ¿Me dejo entender o no? Por eso, acá el fondo del asunto es que usted le está privando su libertad a un ser humano. Acá no estamos viendo si le dieron teléfono, si le dieron a comer helado. Le estás privando su libertad. Y esto se llama secuestro. No, y acá en la China. A ver. Es bien difícil de explicar lo siguiente. No todas las privaciones de libertad son secuestros. Entonces, ese es el punto. Hay abuso de autoridad. Hay detención arbitraria. Y no quiere decir que te han secuestrado. Claro, y en todo caso, que respondan los responsables del secuestro. Para mí, lo que usted me dice que no están condenados los autores del secuestro, o sea, el día de mañana podrían salir inocentes. ¿Cierto? Claro.
sería bueno que las personas que tienen más inquietud sobre el testimonio de Gorriti y de Dyer, que revisen la sentencia, está en el portal web de la página web. Ahí van a ustedes ver con claridad cómo fueron realmente tratadas estas personas. Además, algo que me parece extrañísimo, y fíjese, tantas veces hemos hablado de este tema, doctora Ram, es que ni Gorriti ni Dyer se han preocupado. Gorriti, que es una persona tan acuciosa y supuestamente es una fiera en el tema de la investigación, no se han preocupado porque sentencien a esos señores. Toda la presión mediática, todo el tema, todo el mundo sabe lo que pasó con los medios de comunicación en la época de Fujimori y de Montesinos. Todo el tiempo posterior en que Toledo tenía poder, en que Ollantumala tenía poder, en donde el señor San Martín tenía poder, en donde ideológicamente la izquierda tenía poder en el Poder Judicial. Qué raro que no se hayan preocupado por condenar a los secuestradores. Claro. Porque ahí acaba todo, ¿eh? O sea, simplemente, si mañana esos señores no son condenados por secuestro, Fujimori no secuestró. Porque San Martín no podría decir que ni San Martín, ni Prado, ni Príncipe pueden decir que usted o yo secuestramos si no hay secuestradores. Ya que es la teoría del dominio del hecho. La autoría mediata. La autoría mediata, por el dominio del hecho. El que yo no soy el que hace el secuestro, sino que sé que lo van a hacer y facilito las actividades propias y la logística propia para el secuestro. Pues si no hay secuestro, se acabó el tema. Y más aún, si los propios agravados dicen que no hubo maltrato físico y psicológico. ¿Hubo una privación de libertad? Sí. Ahora, está en cuestión de si es secuestro o si es abuso de autoridad, porque los secuestradores aún están siendo procesados. Pero por eso le digo, doctora, con abuso psicológico, con maltrato, sin sanguchitos, sin música, sin llamadas, sin lo que usted quiera, si el día de mañana esos señores lo sentencian por abuso de autoridad o arresto indebido, se cayó la palabra secuestro, ya no existe secuestro. El delito madre no permite delito hijo. O sea, si no hay secuestro, pues no puede ser Fujimori secuestrador. Se cayó la sentencia, ya está. En este caso, los agraviados, a pesar de que relataron que no hubo maltrato físico y psicológico, recibieron una reparación civil importante. Está en la sentencia. Esto lo pueden ver en la propia sentencia. ¿Y en base a qué los reparan económicamente? Bueno, la reparación civil parte de es una indemnización. Bueno, tiene dos componentes, pero lo que quiero decir es, el agraviado se le resarce, se le compensa económicamente por el daño sufrido. Y los agraviados, en el caso de Fujimori, recibieron una reparación civil económica por un hecho cuyos autores mediatos, es decir, cuyos autores directos aún están siendo... Es raro, ¿no? Porque en el delito de secuestro, desde el punto de vista criminológico, el delito de secuestro es un típico delito en banda. Y lo voy a explicar de manera más sencilla. ¿Se acuerda usted, doctora, de la película El silencio de los inocentes? En donde Hannibal Lecter secuestra a Clarice. Secuestra a la hija de la senadora y Clarice lo persigue. Es un secuestro rarísimo, porque era un tipo que había secuestrado a la chica y le había llevado a una mazmorra en su casa. No había nadie más. Pero ese secuestro en los anales de la historia criminalística es rarísima. Que un solo tipo secuestra a una persona. Esos tipos que meten a los niños abajo de las casas, es rarísimo. Ese no es ni el 0.00001% de los secuestros. Los secuestros normalmente son en banda. Porque alguien tiene que cuidar al secuestrado, alguien tiene que dar de comer al secuestrado. Tú no vas a estar ahí al costado del secuestrado todo el día, ¿no es cierto? Bueno, un secuestro en banda podría ser un secuestro agravado por la pluralidad de agentes, pero estamos... ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está? Qué raro que por ahí no hayan ido, pero en fin. Doctora, ha sido usted muy amable y muy paciente con nosotros. Gracias, Philip. La vamos a seguramente volver a molestar en unos meses, porque según usted, en unos meses habrá noticias al respecto. Esperemos que pronto. Correcto. Gracias. Vámonos a la pausa, regresamos, somos Exitosa, la radio del Perú. Vamos a hablar de tabaquismo y qué daño hace el tabaco, no solamente a los pulmones, sino a todo el cuerpo. Regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa.